Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. La verdad que me han dejado bien enfocado Luis García Montero y Miguel Munarriz el inicio de este acto con la anécdota que contaron en la presentación de Empeñados en Ser Felices. Porque esto que vamos a hacer ahora es un homenaje, es un recordatorio, pero es sobre todo una celebración. En los últimos meses han aparecido dos libros que comparten título y comparten tema o motivo, aunque sean libros muy diferentes entre sí. Y son dos libros que están concebidos como una memoria viva de Almudena Grandes, la grandísima escritora a la que todos sabéis que aquí queríamos mucho y que seguimos queriendo, y por eso aprovechamos cualquier excusa para recordarla y para festejarla. El primer libro es una biografía, una especie de biografía ilustrada y fragmentaria, pero también personal, que ha escrito Aroa Moreno, que es quien está a mi derecha, y que cuenta con unas ilustraciones espléndidas de Ana Jarén. El segundo libro es el poemario Almudena, en el que Luis García Montero recoge los textos que durante más de 30 años le fue escribiendo a quien fue el amor de su vida. Queríamos que estuvieran aquí los dos porque tenerlos aquí ambos es una forma de tener también presente a Almudena en esta Semana Negra que ella visitó en varias ocasiones y en la que tanto nos gustaba tenerla. Así que yo quiero darle la palabra a ellos. Cada uno ha escrito un libro, pero los dos también han colaborado en el primero, ¿no? La biografía de Almudena, que ha escrito Aroa, ha contado con la colaboración y la participación constante de Luis García Montero. Entonces quería que empezaran contando cómo fue ese proceso. Bueno, yo lo que quiero es darle las gracias a Aroa y aconsejar la lectura del libro que ha hecho sobre Almudena, porque me parece que es una mirada muy cierta y muy emocionante y amigable sobre Almudena. Almudena admiraba a Aroa porque la había leído como novelista. Ella publicó una novela, La hija del comunista, que reflexiona sobre la evolución de unos personajes que tienen que salir de España después de la guerra y que tienen que acomodarse a los tiempos de la Guerra Fría, y le gustó mucho y la apoyó. Ella estaba en el jurado de un premio que se le concedió, el Ojo Crítico, un premio de prestigio que da la Radiotelevisión Española, Radio Nacional, y siempre hablaba con mucho cariño de Aroa, porque se sentía también ella como escritora comprendida y cómplice en las apuestas literarias de Aroa. Aroa es autora de otra novela que se llama La Baja Mar, que es también muy aconsejable de lectura, porque en los momentos difíciles de la vida, en los momentos del terrorismo, de los conflictos, saber que la historia se encarna en personas y que se hace intimidad en personas es muy importante, y ella lo consigue una vez más en La Baja Mar. Y por eso cuando me dijo que quería escribir un libro sobre Almudena, pues yo le dije, pues me das una alegría porque seguro que vas a hacer una cosa que a ella le hubiera gustado mucho. Y contó con la colaboración de una amiga suya, Ana Jarén, que ha hecho unas ilustraciones realmente muy adecuadas y que le dan vida, color, en imágenes
a lo que va contando Aroa. Y Aroa lo que cuenta es la vida de Almudena, en qué España vivió, en qué España se fue concienciando políticamente como mujer y desde qué valores escribió su narrativa para contar primero lo que fue el cambio de educación sentimental con la conquista de la democracia y después lo que fue un ejercicio necesario de memoria histórica, porque para entender el presente había que saber de dónde veníamos y qué coordenadas habían marcado la evolución de la sociedad española desde los tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil hasta los años de la democracia, pasando por la posguerra. Y la verdad es que es un libro muy, muy aconsejable que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, les va a gustar mucho, y yo estoy muy agradecido a mi amiga Aroa Moreno por esa mirada a Almudena Grandes que la mantiene en nuestro presente de la mejor memoria posible. Bueno, yo quiero empezar diciéndoles que este libro, ahora ya que han pasado unos meses desde que salió y un poco más de tiempo desde que surgió la idea y enseguida me puse a escribirlo, se escribió de forma bastante rápida, está escrito, y ahora me he dado cuenta, desde la palabra gracias, desde el agradecimiento, en primer lugar a Almudena Grandes, por su literatura, por haber abierto camino a una generación posterior de escritoras, por abrir camino desde la opinión pública, por comprometerse, por hablar a las mujeres de mi generación, que muchas leímos su primera novela allá por los años 90, Las edades de Lulú, y nos contó algunas cosas. Y bueno, también desde el agradecimiento a Luis, que dijo que sí a esa osadía, ¿no?, a ese atrevimiento que tal vez no nos pensamos dos veces, y a toda su familia que se ha prestado, a sus amigos. No sé, ha sido un trabajo precioso, hemos pasado un año precioso presentando este libro por sitios en los que la gente se nos acerca a decirnos que recuerdan a Almudena, que echan de menos a Almudena, cuál es su libro preferido. Hemos vivido momentos muy emocionantes y bueno, a mí como escritora, cuando empecé a escribir esta biografía, si es una biografía, me enfrenté a ella pensando en todo aquello que no le pregunté a Almudena sobre el oficio, sobre escribir, sobre cómo se levanta una ficción cuando de lo que quieres hablar es de la historia que sí pasó. Y lo que no sabía y lo que me sorprendió más es que cuando acabé de escribir el libro me llevé sobre todo respuestas sobre la vida, sobre la forma de vivir que tenía Almudena, sobre la alegría, sobre la familia, sobre el amor, sobre las ideas y sobre tantas cosas. Entonces, no sé, ha sido un trabajo distinto a escribir una novela, ha sido precioso y bueno, estoy muy contenta de haberlo hecho, la verdad. ¿Sentís que vuestros libros dialogan de algún modo? Claro. Bueno, mi libro, que se titula Almudena, tiene la siguiente historia. Yo, cuando empecé a vivir con Almudena, empecé a escribir poemas de amor dedicados a ella, que aparecieron en un libro titulado completamente Viernes, porque ella había escrito una segunda novela, Te llamaré Viernes, que a mí me había llamado mucho la atención, porque ella había tenido un éxito arrollador con Las edades de Lulú, se había convertido en una persona muy popular, muy traducida, con muchas ventas de libros, y al ponerse a escribir una segunda novela,
pues pensó: no quiero seguir por la senda que haga de mí una escritora famosa y de bestseller, lo que quiero es que se me considere en mi calidad literaria. Y entonces escribió una segunda novela que yo creo que es la más difícil de lectura de todas las de Almudena, Te llamaré viernes. Y yo al leerla, después de haber leído Las edades de Lulú, que es también muy buena novela, pero al leerla comprendí que ella había apostado por una literatura que no fuese de fácil consumo, y eso me llamó mucho la atención. Hasta el punto de que la editorial hubo quien se quedó sorprendido porque dicen: bueno, después del negocio del de Las edades de Lulú, ¿por qué no sigues por ahí? Y la verdad es que estos días está por aquí, en la Semana Negra, en La Hora, director de Tusquets, Juan Cerezo, acompañando a Leonardo Padura, y quien apoyó a Almudena para que siguiese por el camino y defendió Te llamaré viernes, fue Juan Cerezo. Y por eso ella estableció una relación también de mucha hermandad y de confianza con Juan. Yo escribí poemas de amor y le puse completamente viernes por decirle: llámame como quieras. Si me dice te llamaré viernes, pues llámame completamente viernes. Pero también, como yo vivía en Madrid y ella vivía, como yo vivía en Granada y ella en Madrid, pasábamos juntos los fines de semana, que eran iniciados con un viernes, el día de Venus, y también por una broma, porque cuando yo iba a Madrid todo estaba ordenado. Había whisky y había ginebra, porque yo tomo whisky y ella tomaba ginebra, la nevera estaba llena, todo muy ordenado, no había que salir a la calle de viernes a lunes por la mañana. Cuando ella venía a Granada todo era un disparate. Ya me había bebido yo el whisky, no había repuesto la ginebra, no había nada en la nevera, libros y papeles por el suelo, y entonces ella empezó a regañarme y yo asumí la regañina, y entonces lo ordenaba ya todo cuando ella iba a llegar, hasta el punto que algún amigo llegaba a casa y veía el orden y la nevera llena y decía: ¿cómo se nota que hoy es viernes? Y fue por eso también, por esa broma, que le puse al libro el título de un poema completamente viernes. Y fui escribiendo a lo largo de los años poemas de amor. Al enfermar a Almudena, escribí unos poemas de meditación sobre la enfermedad, los cuidados, la vulnerabilidad de la vida, lo que significa la pérdida, la muerte, y yo pensé hacer una antología con todos los poemas dedicados a Almudena desde que nos conocimos. Nos conocimos a principios de los años 90 en Berines, que es también un rincón de Asturias. Allí nos conocimos porque yo estaba defendiendo mucho la utilidad de la literatura y ella en ese momento estaba intentando defender la calidad, aunque la literatura fuese poco útil y difícil. Y yo defendía la utilidad de la literatura, ella decía que en la literatura no tenía por qué ser útil, y a mí se me ocurrió decir: Almudena, pues a mí la lectura de Las edades de Lulú me ha sido útil 4 o 5 veces. Y le cayó en gracia la broma y desde entonces empezamos nuestra relación, que acabó con su pérdida. Y yo iba a publicarlo todo bajo el título Almudena, pero tuve un buen consejo de algunos amigos, entre otros de Juan Cerezo, el editor de Almudena, que me dijo: ¿por qué no publicas independientemente los libros de la enfermedad y los poemas de la enfermedad y la muerte, y después ya los reunimos todos en el ciclo único de vuestra historia de amor a través de los poemas? Y por eso se publicó, y yo agradezco el consejo, primero el libro de despedida, 1 año y 3 meses, que fue lo que duró su enfermedad, y al pasar año y pico de la publicación de ese libro ha salido ahora la colección completa de todos los poemas de amor
desde nuestros comienzos en Berines y a lo largo del tiempo hasta lo que ha significado para mí la pérdida de Almudena. La poesía me ha servido para intentar pedirle a mi propia intimidad algunas respuestas para las preguntas más difíciles de la vida. Y para eso sirve a veces la poesía. Y se supera el duelo cuando pasas del yo al nosotros y cuando comprendes que la meditación sobre la condición humana y sobre la muerte y sobre el amor no es solo un problema personal, sino es algo que nos define como seres humanos, como seres llamados a cuidarnos y a intentar construir un nosotros de convivencia y justificar nuestra existencia. Y a mí me ha ayudado mucho, aparte de la poesía, el cariño con que los lectores recuerdan a Almudena, el cariño con que la gente que ha compartido nuestra militancia recuerda a Almudena y el cariño por el que personas como Aroa y como Ana Jarén pues escriben un libro maravilloso contando la vida de Almudena desde una perspectiva que a mí me conmueve mucho. Por eso estoy tan agradecido a toda la gente que sigue demostrando que Almudena forma parte del presente y que convive con nosotros y desde luego conmigo todos los días. Aroa, además de la admiración literaria, tenías una relación personal con Almudena. Te quería preguntar a ti si la escritura de este libro propició una nueva perspectiva, una nueva óptica sobre Almudena, y a Luis, en el mismo sentido, si la revisión de este ciclo de Almudena entero para aglutinarlo en un único volumen te dotó de también de una nueva perspectiva desde la que ver toda tu vida o tu vida estos últimos 30 años. Bueno, sobre lo de antes de si los libros dialogan, no voy a ser pretenciosa a decir que sí, pero sí quiero contar que cuando me llegó a casa el libro de los poemas de Luis, lo puse al lado de la biografía de Almudena, ¿no? Yo fui lectora de Luis antes que de Almudena. Entonces, al verlos ahí los dos juntos, sí pensé, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en todos estos años desde que pues yo leía a este poeta, ¿no? Y ahora haya escrito un libro que lleva el nombre de Almudena Grandes? Y bueno, fue un momento emocionante y bonito, la verdad. Y sí, claro, al escribir esto yo volví a releer no toda la obra porque no tenía el tiempo, no son miles de páginas, pero sí sobre todo los libros de los que yo quería hablar en más profundidad y desde el principio, y un poco sí quería relacionar los momentos de la vida de Almudena que tuvieron algo que ver con su escritura, ¿no? Desde que era una niña y empieza a escribir, ella contaba que porque no sabía dibujar bien y la mandaban a, pues si tanto te gusta leer, ponte a escribir, ¿no? A cuando se atreve a escribir Las edades de Lulú y lo manda a un concurso y gana, a esto que contaba Luis, ¿no? Y cómo de pronto esa literatura empieza a transformarse a partir del Corazón helado en esas novelas que acabaron siendo los episodios de Una guerra interminable, que me parecen un legado literario para la literatura española que ya tiene, ¿no?, el reconocimiento de cientos de miles de lectores y que yo creo que con el tiempo se convertirá en un hito dentro de la historia literaria. Ha sido muy bonito también leerla habiendo escrito. Yo cuando la leía como una lectora pues puramente para disfrutar, como todos. Y de pronto empecé a pensar, ¿pero cómo lo ha hecho, no? O sea, ¿cuántos libros, cuánto ha investigado? ¿Cómo pone a estos personajes a andar en medio de una guerra o de una posguerra o de ese Madrid de los años 40? ¿Cómo lo hace? Entonces, claro, la admiración es muy distinta, ¿no? Porque ahora yo misma me enfrento a esas
a esas dudas, ¿no?, que ella resolvía con tantísima eficacia. Ella a mí me dijo sobre La hija del comunista que había acertado en todas las decisiones que yo había tomado al escribirla. Y yo cuando me lo dijo pensé, no sé a qué se refiere. Y ahora ya lo sé, ¿no? Ahora ya sé que cuando estás escribiendo estás todo el rato tomando decisiones que son a veces de las que se ocupa el instinto y otras veces de las que hay que darle muchas pensadas, ¿no? Entonces, en el libro lo digo, ¿no? Me gustaría tener a Almudena para preguntarle cómo se acierta siempre, ¿no?, como ella hacía. Yo, quizá la novela que recuerdas con más cariño de Almudena, ¿cuál es? ¿El corazón helado? Yo creo que es la novela que más te gusta, aunque claro, hablas bien de todas y con simpatía de todas, pero El corazón helado es una novela que además eliges en el libro un fragmento donde hay una mujer que le escribe a su hijo para explicarle por qué se compromete políticamente y de qué manera el compromiso político necesita también tomar decisiones sobre la vida con la esperanza de que el hijo acabe comprendiendo las decisiones de la madre, que es muy emocionante, ¿no? Claro, yo cuando leí eso la primera vez lo pasé, ¿no? Y de pronto al releer ahora El corazón helado dije, esto es una declaración política y poética de Almudena, ¿no? Una declaración podría ser política y poética que tiene que ver también con la voluntad de hacer que la memoria tenga que ver con nuestra vida y con nuestro presente, ¿no? Y que hay situaciones en la vida donde los grandes acontecimientos históricos pues se interiorizan y se convierten en corazón, en sentimiento, en preocupación, en miedo, y de eso habla la literatura. ¿En qué año apareció, no hace tanto, tu segunda novela, La bajamar? ¿En qué año salió? 2022. En 2022, hace 2 años. Es una novela estupenda que yo aconsejo porque también está una historia que es memoria, una gente que sufrió la guerra civil, que tuvo que salir en su infancia para salvar la vida de la ciudad bombardeada, que después volvió, una familia que vive la memoria, pero al mismo tiempo también la realidad de mujeres de distinta generación que tienen que responder al presente y que desde luego el recordar su propia condición de mujeres con necesidad de responder desde la realidad del presente, pues es inseparable de la interpretación de lo que es la memoria, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la literatura también de Almudena, cuando después de defender en las primeras novelas lo que era la transformación desde el punto de vista de la mujer de toda la educación sentimental de España, lo que había sido vivir en la sección femenina, en la prohibición del divorcio, en el sometimiento del hombre a la mujer, cómo toda esa transformación invitaba a recordar pues aquellas primeras mujeres que se habían comprometido con la República y que habían intentado transformar España, cuando Almudena se dio cuenta de que resulta que su abuela había vivido como mujer mucho más libremente que su madre, porque una era mujer en la República y su madre pues se crió en el franquismo, ¿no? Ese tipo de reflexión yo creo que es una reflexión, y por eso yo aconsejo mucho en los libros de Aroa, porque están en sus 2 novelas, La bajamar y La hija del comunista. Y lo que tú me preguntabas, por resumir te diré que me ha ayudado mucho, porque cuando uno... Primero me ha servido para rescatar un prólogo que había escrito Almudena para la primera edición de una antología mía de poemas de amor que se titulaba Almudena, donde ella dijo, ahora va a ser la destinataria de estos poemas la que cuente qué siente cuando lee estos poemas. Y el libro está prologado por Almudena en un texto que escribió en el 2014. Pero aparte de eso, es que si uno lo lee todo, pues aparte del dolor y del duelo, puede acabar concluyendo otras cosas. Es una putada el dolor,
pero la verdad es que es una suerte haber compartido la vida 30 años con una persona que uno quiere, porque uno puede morirse sin conocer el amor, o puede morirse conociendo el amor que acaba como una catástrofe. Haber sido feliz durante tantos años con alguien a la que admiras y a que quieres es una felicidad, ¿no? Y si además, en medio de una pandemia donde la gente se muere sola, la vida te ofrece la oportunidad de cuidar a la persona que quieres, pues es otro motivo de agradecimiento a la vida. El llevar a la realidad esa idea de que la formación de un nosotros no es el predominio de nadie, sino la toma de conciencia de que todos queremos cuidar, porque todos necesitamos ser cuidados, y lo que hay es una convivencia en los cuidados. Yo, cuando empecé a escribir poemas de amor, mis camaradas en el Partido Comunista me llamaban pequeño burgués, porque decían: tienes que escribir poemas dedicados a la huelga general o a los lemas del partido. Y resulta que al cabo de los años, los poemas de amor que yo he escrito son, creo, la mejor defensa que puedo hacer de esta sanidad pública que están intentando degradarnos. Nos hemos quedado sin apenas tiempo, así que voy a limitarme a recordaros que los libros de Aroa y de Luis están a la venta en la librería de la entrada de la carpa, donde sonará la campana, si me están escuchando, que veo que no, pero hay una campana que suena, os lo puedo prometer, ahí está. Aroa os lo firmará encantada ahora mismo, Luis creo que todavía no, porque le queda un poco de tiempo aquí, con lo cual lo firmará después. Pero yo sí os recomiendo encarecidamente que los compréis y los leáis, porque son dos libros estupendos y son el mejor homenaje que se le puede hacer a Almudena Grandes. Muchas gracias, un aplauso, esto es La Semana Negra y sigue. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de La Semana Negra.